Hola, soy Adriana Cinta. Estamos viendo el libro de Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Dice Jesús: mira que estoy de pie junto a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Él siempre nos está llamando. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa y escóndenos en tus 5 llagas, a nosotros, nuestras familias y todo lo relacionado con nosotros y lo que amamos por siempre. Señor, danos todos los dones espirituales para la misión de cada uno de nosotros. Virgen Santísima, cúbrenos con tu manto, Inmaculada Concepción. Ven, divina voluntad, Señor. Te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. En la divina voluntad, Señor, compártenos todos los ejércitos de almas de purgatorio que todos tengamos. Virgen Santísima, escóndenos en tu talón, danos tu talón, para que siempre, donde vayamos, esté tu presencia, en todas partes. Amén. Vamos a hablar de ejercicios para la santidad. Un gran resumen de la Escuela de Santidad. De todo lo que hemos aprendido a través de estos programas para ayudarnos a crecer espiritualmente, a mejorar, a santificarnos. Cómo reconocer nuestras faltas y debilidades, los defectos desordenados que tengamos, como rencores, resentimientos, amarguras, envidias, pues considerarse mejor que los demás, soberbias o lo que sea. Ser mejores cristianos, valorar todo, darle gracias a Dios, ver cómo está nuestra relación con Dios, con el prójimo y contigo mismo, y muchas cosas muy interesantes que vamos a aprender. La conclusión de todos los detalles que nos hacen mejorar y crecer espiritualmente y estar felices en unión con Dios. En especial, lo importante que es querer a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Quinta parte. Ejercicios para renovar el alma y encauzarla hacia la santidad. Capítulo 1. El gran remedio de renovación que son el retiro mensual y los ejercicios espirituales. Se llama ejercicios espirituales a una actividad que nos ayuda a reconocer nuestras propias faltas y debilidades. Los afectos desordenados que tenemos, el egoísmo, el rencor, la envidia, los deseos de aparecer, el considerarse mejor que los demás, el vivir concentrado en los propios problemas sin interesarse por los otros, etc. Para que después de conocer nuestras debilidades, podamos ordenar la propia vida, para ser mejores y más útiles a la Iglesia y a los demás, y más agradable a Dios. Lo primero, hay que convencerse de lo importante que son los ejercicios espirituales. Nuestra hermana naturaleza se aparta frecuentemente de los buenos propósitos que hemos hecho, pues somos débiles y mal inclinados y fácilmente tendemos más hacia abajo que hacia arriba en santidad. Como las aves, así como las aves voladoras, sí, cuando están en el aire dejan de batir las alas y se vienen a tierra. Así nuestras almas, si no hacemos continuas resoluciones de ser mejores, se viene abajo en santidad. Y si nos descuidamos, podemos descender aún más abajo de donde estábamos, cuando emprendimos el viaje hacia la perfección. Como las máquinas. La maquinaria, cualquiera que sea, necesita continuamente de reparación, de aceite, en su engranaje, de lubricación y de mantenimiento, porque de no ser así empieza pronto a funcionar mal. Costumbre antigua. Cuentan los santos que los cristianos de la antigüedad, el día en que cumplían su aniversario de bautismo o de su ordenación sacerdotal, si eran sacerdotes, o de su profesión, si pertenecían a una comunidad religiosa, se dedicaban a dar gracias a Dios por tan grandes favores y a examinarse acerca de cómo estaban cumpliendo sus deberes de creyentes, de religiosos o de sacerdotes, y hacer planes y propósitos para comportarse mejor en adelante. Y esto
les conseguía muchos éxitos espirituales. Fechas importantes. Un día, cada mes debemos apartar tiempo para examinar nuestra conciencia y ver qué progresos y retrocesos hemos hecho en cuanto a nuestra santidad y perfección. ¿Qué peligros se nos están presentando para tratar de evitarlos o enfrentarlos? ¿Y qué defectos nos están dominando? ¿Cuáles son las virtudes que más necesitamos conseguir y que serán lo que Dios más desea de nosotros? Esto hay que hacerlo con más detención una vez por año, si nuestro Señor nos concede la gran oportunidad de poder hacer los ejercicios espirituales de cada año y las consideraciones o meditaciones que conviene hacer en esas ocasiones. Ojalá leas y releas con cariño y atención lo que te voy a decir enseguida. Te aprovechará. Capítulo 2. Consideraciones acerca del gran beneficio que Dios hace llamándonos a su servicio. Piensa en tu bautismo, en las promesas bautismales que tus padres y padrinos hicieron en tu nombre en aquel día memorable y que tú has renovado en otras ocasiones. Allí decía: creo en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, etc. Renuncio a Satanás y a todos sus engaños, etc. Piensa, en segundo lugar, en el gran favor que Dios te ha concedido, permitiendo librarte de tantos pecados, el de haberte levantado de tus caídas y malas acciones, y los buenos propósitos. Y en tercer lugar, el que Dios, en su gran bondad, te haya permitido dedicarte a amarlo y a servirlo a Él. Tú puedes decir con él, poeta: ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Dios, considera y piensa en lo que las promesas bautismales de renuncia a Satanás y sus malas insinuaciones te comprometen a comportarte mejor. Son palabras de honor que le diste a tu Dios. Debes repetir con el Salmo 118, Señor, ojalá yo esté firme en mis propósitos de cumplir siempre tus santos decretos y no tenga que sentir la vergüenza de no haber cumplido tus mandamientos. 3. Considera en presencia de quienes estás cumpliendo tus deberes, de Dios Santísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de los santos ángeles y arcángeles, especialmente de tu ángel de la guarda, de la Virgen María y de los santos. Qué alegría tan grande sienten los habitantes de la Jerusalén celestial cuando te ven ser fiel a tus deberes para con Dios y para con tu prójimo. 4. Considera cuánto te prefiere tu Dios, dándote el gusto hacia lo bueno y aversión por lo malo, y proporcionándote tantas ocasiones para poderle demostrar tu amor y obediencia al Creador. Te ha permitido pertenecer a la mejor religión del mundo, la católica, y te ha conservado en ella hasta hoy. Te ha regalado los sacramentos y te ha concedido amor a escuchar la palabra de Dios y a leer libros religiosos que te instruyen. ¡Qué gran fervor! 5. Filotea, alma que amas a Dios, recuerda cuándo fue que Dios te llamó a servirle más de cerca con una vida de fervor y de religiosidad. Fue en tu niñez como al joven Samuel de la Biblia, o en la juventud como a San Luis y Santa Inés, o en edad madura como a Magdalena y a San Agustín. Como este santo tienes que repetir: tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Dale gracias al Señor por haberte llamado a vivir en su santa amistad. Considera los grandes beneficios que has recibido al dedicarte a la vida de piedad y devoción. Hablar con Dios por medio de la oración, el sentir deseos de amarlo con todo el corazón y sobre todas las cosas, el haber logrado calmar las pasiones que tanto te atacaban y te amenazaban, el haber evitado muchos pecados que habrías cometido si no te hubieras dedicado a tratar de buscar la santidad, el haber comulgado tantas veces y asistido a la Sagrada Eucaristía y haber escuchado frecuentemente la palabra en la predicación. Todo esto ha sido regalo del buen Dios. Con el salmista tienes que repetir: qué bueno es el Señor,
para los que lo aman. Después de recordar estos beneficios, dale gracias a nuestro Señor. Mira que hay favores del cielo, lo que se pierden porque no agradecen. No te quedes nunca sin dar gracias al Señor, porque ha sido tan súper generoso contigo. Y después de dar gracias y de esforzarte por aprovechar los dones que Dios te dio, te conviene practicar el segundo punto de este ejercicio, que es el que está en la página siguiente. ¿Cómo pagarle al Señor los inmensos favores que me ha hecho? Alzaré el cáliz de salvación, invocando su nombre, y cumpliré los buenos propósitos que te he hecho. Salmo 115. Capítulo 3. ¿Cómo hacer el examen acerca del adelanto en el camino de la santidad? Este examen tiene 4 puntos. Primero, examinas cómo están tus relaciones con Dios. Luego, cómo te estás dominando a ti mismo. Enseguida, examinas cómo están tus relaciones con el prójimo. Y finalmente, cómo estás luchando contra tus propias pasiones. Al empezar, pídele a Dios que te ilumine, así como cuando entra un rayo de sol a una habitación, vemos en el aire muchas basuritas que antes no notábamos. Así, al recibir las luces del Espíritu Santo, verás en tu alma y en tu comportamiento muchas imperfecciones de las cuales antes no te dabas cuenta. Método. Al hacer el examen, debes notar lo indebido que has hecho, lo bueno que deberías hacer y no has hecho, y las dificultades que has encontrado. Esto te servirá para recibir consejos y para hacer tus propósitos. Ojalá invoques a María Santísima, a tu ángel de la guarda, a los santos de tu devoción, para que te ayuden a hacer bien tu examen. Este examen lo puedes hacer en cualquier sitio y a cualquier hora, pero te ayudará mucho el poder hacerlo a hora fija y en soledad y silencio. Cuando empieces a hacer tu examen, piensa en la presencia de Dios, es decir, en que Dios te está observando y escuchando. Luego le pides al Espíritu Santo que te ilumine. Ojalá repitas la oración que le agradaba repetir a San Agustín. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí, que conozca cuán grande, poderoso y maravilloso eres tú, y cuán miserable, débil y pobre soy yo. Recuerda que San Francisco de Asís pasaba noches repitiendo esta oración: Señor, que te conozca a ti, para amarte, adorarte y obedecerte, y que me conozca a mí para humillarme, arrepentirme y dominarme. Procura tomar nota de los adelantos que has tenido, no para llenarte de orgullo, sino para animarte y dar gracias a Dios por sus beneficios y ayudas. Y no te desanimes si notas que no has progresado o que has retrocedido en tu viaje hacia la santidad, sino más bien anímate a seguir luchando con más esfuerzo para progresar en el camino de tu perfección. Recuerda lo que decía San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y ahora, si te dedicaras a repasar lo más importante que hay en tu vida, tus relaciones con Dios, como lo vas a ver en el capítulo siguiente. Señor, examíname y dirige mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Salmo 138. Capítulo 4. Examen acerca de nuestras relaciones con Dios. Antes que todo, examínate, a ver cómo están tus relaciones respecto al pecado mortal. Si lo odias, si prefieres morir antes que pecar, si temes al pecado grave más que a cualquier otro enemigo y peligro, a lo único que debes tener temor total es ofender a Dios con un pecado mortal. La firme resolución de no aceptar jamás un pecado grave es la más importante de todas las resoluciones en la vida espiritual. Examina cómo son tus sentimientos respecto a los 10 mandamientos de Dios. ¿Los amas y sientes gran aprecio por cumplirlos? ¿Te saben a bueno como los alimentos a
quien tiene sano el estómago, o te traen repulsa, como los alimentos a quien sufre del estómago. 3. Examine cuáles son tus sentimientos acerca de los pecados veniales. Todos los cometemos, pero lo grave sería tener apego a algún pecado venial en particular. ¿Habrá algún pecado venial al cual le tienes afición y amor? Esto sería una mala señal. 4. Examínate acerca de cómo son tus sentimientos respecto a las prácticas de piedad, a cuáles tienes mayor inclinación y por cuáles sientes menos atractivos. Por ejemplo, oír la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras, hablar de temas espirituales, meditar, saborear lo bueno que has leído, confesarte, recibir consejos, participar en la Santa Misa, examinar tu conciencia, arrepentirte de tus faltas y hacer buenos propósitos y mortificar los afectos indebidos que sientes. Examínate para ver si alguna de estas prácticas de piedad le tienes menos cariño o aprecio y averigua cuáles serán las causas para que te gusten menos y no te atraigan tanto. 5. Examínate para ver cuáles son tus afectos respecto a Dios. Si tu corazón se alegra y siente gusto al acordarse de Él, ¿cuántas veces te acuerdas de Dios durante el día? Si puedes decir como el profeta David, 7 veces, es decir, muchas. Me acuerdo de ti, mi Dios, diariamente. Salmo 118. Y con el Salmo 84, mi corazón y toda mi persona se alegran ante la presencia de mi Dios. Piensa si sientes sagrado en pensar en lo inmensamente bondadoso y poderoso que es nuestro Señor. Piensa si en tus ocupaciones te acuerdas de que Dios te está viendo, te está escuchando y acompañando y calificando tus comportamientos para el día del juicio y ayudándote, eliminándote de todo. 6. Piensa en cuáles son tus sentimientos respecto a Jesucristo, Hijo de Dios. Él te pregunta, ¿qué dices que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Le puedes responder, es mi mejor amigo, el más poderoso benefactor que tengo, el ejemplo perfecto de lo que debe ser mi vida, el que pagó mis pecados con su sangre derramada en la cruz, el juez divino que me va a juzgar, el que intercede cada día por mí, el que tiene todas las soluciones para mis problemas, el modelo de lo que debe ser mi amor hacia el Padre Dios y hacia los prójimos, el ideal de lo que un ser humano debe llegar a ser, mi más amable hermano, el que yo debo imitar día por día. Ojalá tuvieras como tu máximo temor el no amor a Jesucristo como lo debes amar. 7. Examínate acerca de cómo son tus sentimientos respecto a la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos. ¿Consideras a María Santísima como tu amabilísima Madre? ¿Sientes gran aprecio y afecto hacia ella? ¿Te esfuerzas por imitarla en su fe y en su caridad? ¿Llevas una imagen de la Madre de Dios que te recuerda cuánto te ama y se preocupa por ti? ¿Le dices frecuentes jaculatorias? ¿Rezas el rosario? ¿Hablas en ella? ¿Propagas su devoción? ¿Invocas a tu ángel de la guarda y a otros ángeles y santos? ¿Cuántas veces? 8. Considera cómo habla tu lengua de Dios, cuántas alabanzas te esfuerzas por propagar con palabras o difundiendo libros religiosos en el reino de Dios. ¿Pides en tus oraciones que Dios reine en las almas? ¿Amas al templo de Dios y te esfuerzas porque se presente lo más bello posible? Que puedas decir con el salmista, gozo de la dulzura del Señor, contemplando su templo. 9. ¿Has hecho algún pequeño sacrificio por amor a Dios? Por ejemplo, renunciando a algún afecto sensible o algún alimento o a un objeto sensible o comodidad o leyendo algunas páginas en libros religiosos que llevan
amar más a nuestro Señor, o callando algo, o haciendo un favor que cuesta, o ayudando a un necesitado? ¿Qué te ha costado seguir a Dios y dedicarte a amarlo? ¿Qué? Capítulo 5. Examen acerca del amor hacia nosotros mismos. Primero, examínate acerca de si tu amor hacia ti mismo es como si nunca debieras salir de este mundo, o como de quien sabe que su destino definitivo está en la eternidad. 2. Piensa si el que te dirige es tu amor propio y tu egoísmo. Pregúntate si te preocupas más por salvar tu alma que por darle gusto al cuerpo. Si te interesas más por adquirir las virtudes que por conseguir bienes materiales u honores. Si le das importancia a esto, ¿qué opinará Dios acerca de lo que estoy pensando, diciendo o haciendo, en vez de estar pensando en lo que piensa la gente? 3. ¿Cuidas tu salud? ¿Te esfuerzas por no hacer lo que va contra la salud de tu cuerpo? Cuanto más logres tener energías corporales, más podrás trabajar por el reino de Dios. ¿Haces ejercicio físico? ¿Respiras profundamente? ¿Evitas cualquier alimento o bebida que pueda hacer daño a tu salud? ¿O aceptas placeres que pueden perjudicar la salud de tu cuerpo o la de tu espíritu? 4. Examínate acerca de cuánta humildad tienes al estimar a tu persona. ¿Te comparas con Dios para reconocer cuánto vales? ¿Puede una mosca enorgullecerse al compararse con una altísima montaña? ¿O enorgullecerse una chispa al compararse con el sol? La verdadera humildad consiste en no considerarnos nosotros mismos más que los demás, ni desear que nos estimen como si valiéramos más que ellos. 5. En cuanto a la lengua, examínate si buscas alabarte de un modo o de otro. Hablas de tu persona y de tus hechos y de familia y éxitos tratando de obtener alabanzas humanas. De sí mismo, es mejor no hablar o hablar lo menos posible. Capítulo 6. Examen acerca de las relaciones con el prójimo. Jesús nos dijo: en esto se conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Piensa si la razón para amar a tu prójimo es porque cada persona es hija de Dios y todo el bien que hacemos a los demás lo recibe Cristo como hecho a Él mismo. Pregúntate si estás cumpliendo aquel mandato del Señor. Todo el bien que desean que los demás les hagan, háganlo ustedes a los demás. Piensa si con las personas que son antipáticas, envidiosas o de mal carácter te muestras amable, porque con esta clase de gente es con la que mejor se puede demostrar el amor de caridad. Pregúntate si rezas por las personas que te han hecho mal, de obra o de palabra. El rezar por ellas es señal de que las perdonas. Mira si te inclinas fácilmente a murmurar del prójimo, especialmente de quienes no te aman. Examina si haces el mal al prójimo, directa o indirectamente. Por poco esfuerzo que hagas en este examen, descubrirás muchas cosas que puedes corregir. Capítulo 7. Examen acerca de los afectos sensibles. En resumen, conviene que examines qué tipo de personas hemos sido y de qué manera nos hemos comportado en los siguientes casos: en nuestro amor para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. En nuestro aborrecimiento del pecado, del que hay en nosotros y del que hay en los otros, y qué tanto es nuestro deseo de evitarlo. ¿Cómo son nuestros deseos y afectos hacia el dinero, hacia los placeres y hacia los honores? ¿Qué hemos hecho por evitar las ocasiones de pecar y qué tanto nos hemos esforzado por alejarnos de ellas? Y si tenemos más temor de perder la amistad con Dios que de perder los bienes de este mundo,
¿Por qué de ordinario se teme más perder los bienes materiales que la gracia de Dios? ¿Será que tienes la esperanza muy puesta en los bienes y personas del mundo y muy poco en Dios y en los bienes que nos esperan en la eternidad? ¿Será que tu tristeza es excesiva por cosas sin tanta importancia y tu alegría es también exagerada por cosas que no merecen tanto? ¿Cuáles son las aficiones, cuáles son los afectos que dominan en tu corazón, en que se distrae pensando tu imaginación? Como los músicos. Un buen músico, antes de dedicarse a interpretar una pieza musical, examina bien, no sea que su instrumento tenga alguna cuerda o parte desafinada o disonante que le dañe su presentación. Así también con nuestra alma. Nos aprovecha examinar cómo está nuestro amor, nuestras simpatías y antipatías, los deseos y temores, las esperanzas, tristezas y alegrías, para que en caso de que haya algo disonante, desafinado y destemplado, y no de el tono que queremos en nuestras relaciones con Dios y con el prójimo, logremos mediante la gracia y ayuda de Dios el consejo del confesor o director espiritual y nuestros buenos propósitos, arreglarlo todo de la mejor manera posible y así lograr seguir avanzando hacia la santidad. Capítulo 8. Sentimientos que debemos tener después de nuestro examen. Ante todo, dar gracias a Dios por los éxitos y progresos que hemos logrado hacer y reconocer que todo lo hemos logrado únicamente porque su divina misericordia nos ha ayudado, iluminado y fortalecido. Reconocer humildemente que si no hemos progresado más en el camino hacia la santidad, ha sido por nuestra culpa, por nuestros descuidos y por no haber correspondido mejor a las inspiraciones que Dios nos ha dado. Capítulo 9. ¿Cómo renovar nuestros buenos propósitos? Proponerse dar siempre gracias a Dios por los pequeños progresos que nos permite obtener. Esta gratitud nos traerá nuevas ayudas del cielo. Pedir perdón al Señor por tantas infidelidades y por lo poco que hemos correspondido a sus bondades. Decir con el antiguo profeta: misericordia, Señor, hemos pecado. Invocar a la Virgen María, a San José, al ángel de la guarda y a los santos de nuestra devoción, suplicándoles intercedan ante Dios para que nos conceda la gracia inmensa de nuestra conversión y progresar en virtud y santidad. Consideraciones o meditaciones para renovar los buenos propósitos. Capítulo 10. Primera consideración o meditación: el gran valor de nuestra alma. Piensa en lo mucho que vale tu alma. Tiene un entendimiento que le permite conocer tantas verdades tan importantes como, por ejemplo, que hay una eternidad, que hay un Dios poderoso y bondadoso, unos ángeles, un paraíso eterno, que cada persona recibirá premio o castigo según haya sido sus obras, que Dios pagará a cada cual según hayan sido sus obras y su conducta. Salmo 61. Además, tu alma tiene una voluntad libre que puede decidir si hace el bien o hace el mal. Una voluntad que es capaz, con la ayuda de Dios, de oponerse a las tentaciones de los enemigos del alma y dominar las pasiones del cuerpo y oponerse a las propuestas pecaminosas que hace este mundo malvado. Que tu alma es guiada por tu corazón, que te lleva a amar a Dios y al prójimo, a aborrecer el mal. Tú tienes un corazón al cual le sucede como a las abejas que son atraídas por el néctar de las flores, que les repugna la fetidez del estiércol. Así le sucede a nuestro corazón cuando ama lo bueno, lo noble, lo provechoso para el alma. Siente gusto y alegría y paz. Pero cuando se encuentra con lo pecaminoso y dañoso para la salvación, ya no tiene reposo ni quietud, sino amargura y desilusión. Recordemos las veces que hemos dejado que nuestro corazón se fuera hacia lo pecaminoso, mundano y solamente material, como hemos quedado llenos de iniquidad, molestia y desilusión,
y el pobre corazón se sintió miserable. Recuerda, alma mía, las veces que, intentando agradar a las criaturas, hiciste lo que les agradaba y lo que ellas exigían, y solo cosechaste amarguras y decepciones. Como la paloma del arca de Noé envió para saber si ya había terminado la inundación del diluvio, no encontrando dónde reposar, volviendo al sitio de donde había salido. Así nuestro corazón, después de buscar consolaciones y satisfacciones en lo que es mundano, sensual y material, ha tenido que volver a buscar paz y la alegría en lo que es espiritual y santo. Por eso, repetía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto, y no hallará reposo sino solamente en ti. Dile a tu alma, ¿por qué te embobas en pequeñeces si tú puedes aspirar a la eternidad feliz? ¿Para qué dedicarte a materialismos que solamente dejan insatisfacción si puedes alimentarte de manjares sustanciosos en la casa de Dios Padre? ¿Para qué irte como el hijo pródigo a buscar las bellotas que les echan a los cerdos? Oh alma mía, tu corazón está hecho para amar a Dios y a lo santo y eterno. Pobre de ti si te contentas con amar solamente lo que es temporal, material y pasajero. Naciste para la eternidad feliz. No te contentes con lo que no sea de Dios y su santo reino. Capítulo 11. Segunda meditación o consideración. Excelencia de las virtudes. Piensa bien cómo las virtudes, y especialmente el amor de Dios, te puede proporcionar más paz y felicidad que todos los goces del mundo juntos. Haz la comparación entre lo que proporcionan las virtudes y lo que se consigue con los vicios. Por ejemplo, la suavidad que queda en el alma cuando se tiene mansedumbre y amabilidad, y la amargura que inunda el espíritu cuando se tiene odio y venganza. Comparemos lo distinto que se siente cuando hay ira y cuando hay paciencia, cuando hay avaricia y cuando hay generosidad para dar al necesitado, lo que dejan la gula y la borrachera y lo que deja la templanza. Las virtudes tienen la especialidad de que después de practicarlas dejan alegría, paz y tranquilidad en el alma. En cambio, los vicios y pecados dejan amargura, desilusión y tristeza. ¿Por qué no preferir entonces las virtudes a los vicios y pecados? Las virtudes, cuando son pocas, traen cierta paz al alma, pero cuando son bastantes y bien practicadas, llenan de alegría, de cielo, el espíritu. Las virtudes traen consolaciones y los pecados traen alborotos e inquietudes. Nosotros deberíamos repetir aquella frase de la samaritana que tanto les gustaba repetir a Santa Teresa y a Santa Catalina. Señor Jesús, danos siempre de esa agua que se llama santidad. Para los que hacen el bien, habrá gloria, honor y paz. Para todo el que hace el mal, tristeza y angustia vendrán. Romanos 2, capítulo 12. Tercera meditación o consideración. Los ejemplos de los santos. Una de las lecturas que mayor provecho te puede hacer es la vida de los santos. Ahí encontrarás ejemplos admirables que te pueden hacer mucho bien. Los mártires, las historias de los mártires son conmovedoras. Niñas tan inocentes como, por ejemplo, Santa Inés, que derramaron su sangre por conservar su pureza. Jóvenes como Santa Lucía y Santa Bárbara, San Tarcisio y San Pancracio, que prefirieron la muerte antes que renunciar a su fe, y la santa religión, mujeres casadas como Santa Felicidad y Santa Perpetua, y diáconos como San Lorenzo, San Vicente, que aceptaron terribilísimos martirios, pero siguieron siendo fieles a Jesucristo hasta el último momento. Las santas mujeres, madres de familia como Santa Mónica, la admirable mamá de San Agustín, mujeres que permanecieron en virginidad como Santa Catalina de Siena y Santa Gertrudis, admirables en sus virtudes y sabiduría santa.
Cada vez que lees la vida de santos o de santas, recibes lecciones de cómo practicar la santidad en la vida diaria. Y puedes repetir lo que decía San Ignacio al leer las bellas biografías. Si San Francisco, si Santo Domingo y tantos otros pudieron llegar a la santidad, ¿por qué no voy a poder llegar yo? Eran criaturas humanas como nosotros y con la ayuda de Dios sus esfuerzos personales lograron ascender hasta las alturas de la perfección. Esforcémonos también nosotros y veremos que si hacemos lo que podemos, Dios hará lo que no podemos nosotros y nos hará progresar admirablemente. Capítulo 13. El amor que Jesucristo nos tiene. Alma que amas a Dios, si quieres progresar en el amor hacia Jesucristo, tienes que pensar de vez en cuando en lo muchísimo que Él sufrió por salvarte. Recuerda su agonía en el huerto, sudando sangre de tanta angustia. Piensa en su pavorosa flagelación, en la cual destrozaron totalmente su cuerpo con ferocísimos latigazos, y en la corona de espinas, cuando su sensibilísima cabeza fue agujerada con punzantes espinas, y luego le dieron bofetadas y lo escupieron. Medita en la subida de Jesús al Calvario, llevando su pesada cruz para salvarnos a nosotros, y su dolorosísima crucifixión, cuando atravesaron sus manos y sus pies con grandes clavos, y estuvo varias horas agonizando en la cruz, insultando y burlando por los enemigos, sufriendo pavorosa sed y rezando por vosotros. Ojalá repitas lo que decía San Pablo: vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Piensa que Jesús está cada día intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25. Él nos obtiene toda clase de favores materiales y espirituales. Se ofrece cada día por nosotros en todas las misas que se celebran en el mundo. Nos perdona por medio de los sacerdotes y nos alimenta con su santísimo cuerpo en la Eucaristía. Verdaderamente Cristo nos puede repetir las palabras del libro santo. ¿Qué más podría haber hecho por ti que no lo haya hecho? Cristo murió y se sacrificó por mí. San Pablo, capítulo 14. Cuarta meditación: el amor eterno de Dios hacia nosotros. Dios nos dice por el profeta Jeremías: con amor eterno te amé, y por eso he reservado gracias y favores para ti. Jeremías 31:3. O sea, que desde antes de crear el mundo, ya Dios nos amaba y pensaba en nosotros, y pensaba en los favores que nos iba a conceder. Y Él pensaba ya en que te iba a inspirar la gracia de dedicarte a servirle con una vida de devoción y santidad. ¿Qué predilección tan especial te ha tenido nuestro Señor? Es que Él sabe muy bien que la salvación del alma vale más que todos los demás bienes y que esta salvación no se consigue sin hacer serias resoluciones de progresar en santidad. Capítulo 15. Sentimiento respecto a las conclusiones a las cuales hemos llegado. Oh, amadas resoluciones y buenos propósitos que he sacado de estas meditaciones, yo las considero como un árbol de vida plantado por el buen Dios en mi alma, el cual es regado por la sangre de Jesucristo para que produzca magníficos frutos de santidad. Dios mío, que yo prefiera 1000 muertes antes que permitir que los halagos del mundo o las vanidades o los sufrimientos arranquen estas buenas resoluciones de mi alma, pues tengo la seguridad de que eres tú, Dios mío, quien las has plantado en mi espíritu y las has hecho crecer. ¿Cuántas almas no han recibido semejante favor tan grande? Por eso, debe recibir con humildad este regalo tuyo. Oh, buenas y santas resoluciones que he tomado a través de estas lecturas. Si yo me esfuerzo por cumplirlas, conseguiré en cambio paz, progreso, tranquilidad y alegría. Que Dios en su misericordia me ayude para no dejar de practicarlas.
De ahora en adelante es necesario que me esfuerce por cumplir lo mejor posible las resoluciones o santos propósitos de enmienda y de progreso en santidad que he tomado al leer este libro, y que encomiende en mi oración la gracia de ser fiel en estos propósitos. Mi examen de conciencia me ayudará a mantenerme alerta para saber si estoy cumpliendo lo que me propuse hacer para lograr subir por el camino de la santidad. Dios mío, quiero con todo mi corazón cumplir de ahora en adelante las buenas resoluciones tomadas al leer este libro. Las coloco en tu corazón de Padre, para que me ayudes a cumplirlas cada día mejor. Concédeme, Señor, la gracia de la perseverancia en mis buenos propósitos. María Santísima, mi buena Madre, Ángel de mi guarda, que tanto me ayudas, ángeles y santos de mi devoción, rogad por mí. Si puedes informarle a tu director espiritual acerca de las resoluciones santas que has tomado. Capítulo 16. La renovación frecuente de nuestros buenos propósitos. De vez en cuando debes recordar cuáles fueron las santas resoluciones de enmienda y de progreso espiritual que has tomado y reafirmar tu deseo y propósito de esforzarte por cumplirlas. Ojalá repitas aquellas fórmulas de antiguos santos. Soy todo tuyo, oh Dios mío, y todo cuanto tengo tuyo es. Protégeme y defiéndeme como propiedad tuya. Te ofrezco, oh Dios mío, mis pensamientos para pensar en ti, mis obras para obrar según tu voluntad, mis sufrimientos para sufrirlos por tu amor y por la salvación de las almas. Haz de mí lo que quieras. Lo que deseo es que se cumpla siempre, en todo, tu divinísima voluntad. Capítulo 17. Respuesta a dos posibles objeciones. Alma que amas a Dios, el mundo te va a decir que los consejos que te dan en este libro son tantos que si te dedicas a cumplirlos ya no tendrás tiempo para otras cosas, pero no todas estas cosas que se te aconsejan aquí hay que hacerlas todos los días. Cada día tiene su tiempo y procediendo con orden queda tiempo para dedicarse libremente a todo lo demás. Las leyes civiles son muchas, pero no es necesario practicarlas todas cada día, cada una a su tiempo y en su ocasión oportuna. La segunda objeción que te van a hacer es que este libro pretende llevar el alma a un alto grado de oración y encaminarle hacia la santidad. Y esto es verdad. Mi gran deseo es obtener que las personas que lean estas páginas aprendan a orar mejor y sigan el camino hacia la santidad. Capítulo 18. Los 3 últimos avisos o consejos. Cada mes esfuérzate por renovar tus buenos propósitos de enmienda y de progreso espiritual y por recordar qué es lo bueno que te has propuesto obtener y lo malo que deseas y necesitas corregir. Cuando ves que has fallado en tus propósitos y te has alejado del ideal de santidad que te habías propuesto, arrepiéntete de tu mal proceder, pídele perdón humildemente a nuestro Señor y esmérate por volver otra vez a tu antiguo fervor. Esfuérzate por hacer un rato de meditación cada día. Renueva tu propósito de morir antes que pecar. Frecuenta los sacramentos de la confesión y de la comunión. Sigue los consejos de tu director espiritual o de tu confesor. Recuerda que te has consagrado a Dios, por lo tanto debes vivir de manera muy distinta a la gente mundana. Si te dicen que no hacen falta tantas cosas para salvarles, diles que tu debilidad es tan grande que si no practicas estos consejos que te hemos dado, quizá no lograrás perseverar en el bien. Y por fin, alma que amas a Dios, yo te conjuro, por el amor que te tiene Dios y por el gran deseo que Jesucristo tiene de salvarte, que no abandones más estos buenos propósitos. Quien persevera hasta el fin, se salvará, decía Jesús. San Gregorio Nacianceno decía: nuestros días pasan rápidamente. Ya ha sonado la trompeta que avisa
que el fin se aproxima. El divino juez está a las puertas y cada cual se presentará ante el tribunal divino para dar cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Piensa en lo que te espera al final de la vida y así evitarás muchos pecados, dijo el profeta. Exhortación final. Alma creyente, mira el cielo y no vayas a perder el paraíso eterno que te espera por dedicarte a deleites mundanos. Mira los castigos eternos y no quieras lanzarte a ellos por darte en esta vida unos gustos indebidos. Mira a Jesucristo y no lo abandones por dedicarte a las criaturas, y cuando el camino hacia la santidad te parezca duro y difícil, piensa en lo que decía San Pablo: no hay comparación entre lo poco que sufrimos en esta vida y lo mucho que gozaremos en la eternidad. Romanos 8:18. O lo que repetía San Francisco de Asís: los mayores sufrimientos de esta tierra me parecen pasatiempos en comparación con los bienes eternos que me esperan en el cielo. Viva Jesús, a quien con el Padre y el Espíritu Santo sea honor y gloria, ahora y para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Se cazan más moscas con una cucharada de miel que con un barril de hiel. Todo esto que hemos dicho en este programa y en todos los programas, todo es para la mayor gloria de Dios, hermanos. Y como hemos visto en este resumen, es tan importante dar gracias a Dios, bendecir a Dios, alabarlo, siempre. Reconocer nuestras faltas y debilidades, nuestros afectos desordenados, que son así, pues cosas como envidias o considerarse mejor que los demás, o, entre otros. Tratar de ser siempre mejores, valorar lo que Dios nos ha dado y todos los favores que nos ha hecho, y siempre pues ver cómo están las relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Y algo muy importante es siempre buscar hacer las cosas con pureza de intención y de corazón. Y querer mucho a la Virgen María, valorar a la Virgen María, todo lo que significa que es nuestra madre. Entre otras muchas cosas, hermanos, algo muy importante, siempre rezar por las almas de purgatorio, todos los días. Porque ellas siempre van a rezar por nosotros. Pero además, ellas siempre están rezando para que sus devotos crezcan espiritualmente y tengas dones y gracias espirituales. Pero todo es para gloria de Dios, todo es para servir a Dios y ayudar a las almas. Y todos los días, si tú vas a misa, puedes ofrecer tu misa por las almas de purgatorio. Y algo muy importante para sanarse tanto de las heridas profundas de la vida, como físicamente, como en todos los sentidos, es diario ir a misa, comulgar, platicar con Dios, darle gracias, pedirle lo que necesitamos y platicarle todo lo que sentimos, y rezar el rosario. Y en todo lo que hagamos podemos siempre incluir a las almas de purgatorio. Por ejemplo, si vas a misa puedes decir: yo ofrezco esta misa que va a empezar por las almas de purgatorio, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por mi salud, para que todo se arregle en mi vida y en mi familia, por la conversión de toda la gente que conozco, por ejemplo. Y si vas a comulgar, pues ofrezco esta comunión en la divina voluntad por las almas de purgatorio, las almas de los familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, para que me consigas a alguien que me repare la puerta de mi casa, o alguien que me arregle la luz, lo que sea, lo que tú necesites, ¿no? Son ejemplos nada más. Y siempre estar incluyendo a las almas de purgatorio, porque ellos son muy agradecidos y van a rezar siempre por ti. Eso es la mejor intercesión, y el mejor regalo que podemos hacer es rezar por las almas de purgatorio.
Y también puedes decir, bueno, ofrezco esta misa por mis tíos que fallecieron, o por mis padres, o por mis abuelos, o por mis familiares que estén en el purgatorio. O sea, siempre rezar por las almas del purgatorio. Gracias, hermanos, por escuchar este programa. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga. Hasta pronto.